Alumnos, ¿cómo están? Les habla la profesora Marlene Vázquez. El día de hoy tenemos la clase virtual de religión dirigido a los alumnos del cuarto año de secundaria. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es acerca de la historia del apóstol San Pablo. Antes de iniciar con la clase, quiero darles algunas indicaciones generales. Ustedes van a copiar la clase en su cuaderno. Y luego lo único que ustedes van a hacer es elaborar un comentario acerca del tema, donde tiene que responder a la pregunta ¿por qué es importante la vida de San Pablo? ¿No? ¿Qué nos enseña San Pablo a nosotros los católicos? Ese comentario ustedes lo van a enviar por el intranet y ese comentario va a ser calificado. Por eso es que es necesario que todos envíen ya sus comentarios por intranet para ser corregido y evaluado. ¿Ya, chicos? Al final también les estoy dejando un link de YouTube donde ustedes pueden ver el video sobre la historia, la vida del apóstol San Pablo. Esto para que les pueda ayudar de repente a profundizar un poquito más sobre el tema y puedan ustedes hacer su comentario. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Quién fue San Pablo? Nosotros, ¿cuál es la importancia que debemos de conocer también acerca de San Pablo? ¿No? Nosotros encontramos a San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a conocer qué es lo que acerca del apóstol San Pablo. ¿Quién era Pablo? Dice. Pablo nació en la ciudad de Tarso, en la provincia romana de Cilicia. Dios lo escogió a pesar de saber que era un perseguidor de los primeros cristianos. Pablo pasó su niñez en Tarso y su juventud en Jerusalén. Fue un buen estudiante, llegó a ser muy importante entre los judíos porque tuvo la autoridad de dar su voto contra los cristianos en la sinagoga cuando estaban siendo procesados por su fe. Antes de su conversión, Pablo se consideraba un buen fariseo. Un día, rumbo a Damasco, tuvo un encuentro personal con Jesús. Desde ese momento decidió seguirlo y se convirtió en el gran apóstol de Jesucristo. Ya convertido al cristianismo, proclamó a Cristo y fundó muchas comunidades en su nombre, las cuales posteriormente se beneficiaron con sus cartas. Lo que tenemos que entender acá del apóstol San Pablo es que él no es que no creía en Dios, todo lo contrario, él creía mucho en Dios y lo defendía, pero al ver a Jesús que él de repente proclamaba y llamaba multitud de personas, pues al enterarse de esto, él lo que hacía era, se convirtió en un perseguidor de todos los cristianos porque pensaba que era alguien, un impostor, ¿no? Alguien que se quería hacer pasar por Dios y no era así, él estaba equivocado, pero él era muy creyente, sin embargo, la forma como él lo defendía no era, ¿no? Entonces es por eso que Jesús decide presentarse ante él cuando se encontraba rumbo a Damasco, y es ahí que lo que hace San Pablo es tener una conversión en su vida, y desde ahí él se convierte en el gran apóstol de Jesucristo. Siempre él estaba en contra, ¿no? Sin embargo, luego de ahí él se convierte y comienza a proclamar, ¿no es cierto? Y a fundar muchas comunidades en su nombre, del cual pues él ya convertido al cristianismo, ¿no? Entonces esa es una parte importantísima del apóstol San Pablo, su conversión, el cambio que él tuvo de ser perseguidor de Cristo a convertirse en el defensor y fundar comunidades cristianas. Seguimos. Los viajes de San Pablo. Los viajes misioneros de Pablo fueron 4. El primer viaje fue Chipre y el sur de Asia Menor en los años 45 y 48. Su segundo viaje fue el centro de Asia Menor, Macedonia y Grecia
entre los años 49 y 52. Su tercer viaje, Galacia, Frigia, Éfeso, Macedonia y Grecia, entre los años 53 y 58. Y su cuarto viaje, Cesarea a Roma, ¿no? Los viajes de Pablo, ¿no?, en aquellos tiempos no eran tan fáciles. La mayoría de las veces se andaba a pie, pero a pesar de esas limitaciones, San Pablo visitó ciudades de Europa y Asia Menor. Su vida fue un constante ir y venir fundando comunidades cristianas, llevando el Evangelio y animando a través de sus cartas a los nuevos cristianos, siempre en común acuerdo con San Pedro. Y lo encontramos, ¿no?, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se describen los viajes de Pablo, donde estuvieron llenos de dificultades, sufrimientos y prisiones, ¿no? Porque él fue tomado prisionero por Roma. Bien, en las cartas paulinas, o llamadas también las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo son una parte muy importante de la Biblia. En ellas hallamos a la iglesia primitiva con todas sus alegrías y también sus dificultades. Es importante considerar el propósito de la carta, ya que cada una tiene un contexto, una motivación y un mensaje a una situación específica que pasaba en el momento. Muchas veces el propósito de Pablo era animar a las comunidades que había fundado y que ya no podía visitar, así como problemas específicos en cuanto a su comportamiento o enseñanzas falsas que Pablo quería enfrentar. Las cartas se agruparon en tres grupos. Las primeras cartas, las cuales podemos encontrar en el Nuevo Testamento, tenemos Tesalonicenses 1 y 2, Gálatas, Corintios 1 y 2, Romanos. Luego tenemos las cartas desde la cárcel en Roma, Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses. Y el tercer grupo son las cartas pastorales, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. En estas tres se agrupan las cartas que escribió San Pablo y la cual nosotros lo encontramos en la Biblia, ¿no?, en el Nuevo Testamento. ¿Cómo estaban estructuradas estas cartas? Al inicio incluía el nombre del remitente y de los destinatarios con algunos saludos. La segunda parte consistía en una expresión de gracias o una bendición. El cuerpo de la carta incluía dos partes: la enseñanza doctrinal y el consejo general sobre la vida cristiana. Y antes de concluir, Pablo hacía una exhortación final. ¿Qué significa una exhortación? ¿No? Dar una enseñanza, ¿no?, un mensaje, un pedido, ¿no?, de lo que pueda estar pasando en ese momento, en esa situación determinada, ¿no? Luego terminaba con los saludos y con una bendición final. Esta era la que casi siempre era la estructura de las cartas. No siempre, habían algunas que no tenían la misma estructura, pero la mayoría de ellas sí, ¿ya? En las primeras cartas paulinas, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, ¿qué es lo que el contenido de estas cartas? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que nos decía? San Pablo animaba afectuosamente a los creyentes a seguir a Cristo y a crecer en la fe. En la segunda carta a los tesalonicenses, esta carta combate el modo equivocado con que interpretaban el anuncio que se les hacía: el día del Señor ya está cerca. Muchos de ellos lo que hacían era esperar sin hacer las labores. Sin embargo, Pablo les decía que no, que nosotros teníamos que las personas tenían que trabajar y ganarse el sustento de cada día, que no se podía dejar de trabajar, ¿no?, que no era la forma en la cual se tenía que esperar al Señor, que también teníamos que poner nosotros de nuestra parte. En cuanto a la carta a los Gálatas, su tema central era la libertad del cristiano, llamado a recibir la salvación como un don de Dios que se alcanza por la fe en Jesucristo y no por el sometimiento a las exigencias de la ley.
En la primera carta a los Corintios, Pablo envió la primera carta a los Corintios para restablecer el orden y responder a las consultas que le habían hecho. Muchos cristianos no se habían aún despojado de las costumbres paganas, caían en el libertinaje moral y confundían el Evangelio con una sabiduría humana, y otros negaban la resurrección de los muertos. Y en la segunda carta a los Corintios, para hacer recapacitar a la comunidad rebelde y salvaguardar así la unidad de la iglesia. Ese fue el motivo de las cartas de la primera y la segunda carta a los Corintios. En la carta a los romanos, la riqueza y la profundidad de su doctrina y la variedad de los temas tratados han conferido a esta carta una excepcional importancia dentro del cristianismo, ¿no? Y nosotros lo encontramos en la Biblia, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente nosotros hablamos del apóstol San Pablo y la importancia es la conversión que él tuvo, ¿no? Y de fundar comunidades cristianas y cómo es que a pesar de que él estuvo preso también por los romanos, él seguía escribiendo, enviando estas cartas, ¿no? Que acabamos de leer y cuál era el propósito de Pablo, ¿no? Continuar con la vida cristiana, con la cual Jesús nos enseñó, ¿no? Él se convirtió entonces ya no en el perseguidor, en el que se oponía a Jesús, sino todo lo contrario. Después de este encuentro importantísimo que tuvo con Jesús, pues él continuó con esta labor importante de ir y predicar la palabra de Jesucristo. Entonces, esto, chicos, es importante para nosotros y tenemos que tomar en cuenta para poder practicarlo dentro de nuestra vida diaria, ¿ya? Muy bien, entonces dentro de la actividad lo único que ustedes van a hacer es escribir un comentario sobre la historia de San Pablo, respondiendo a la pregunta ¿qué nos enseña San Pablo, el apóstol San Pablo? Y como les dije al inicio, para que ustedes puedan profundizar y conocer un poco más sobre la historia de San Pablo, y cual lo pueden ver incluso el video en familia, porque es muy bonito, se los recomiendo. Les estoy enviando el link que ustedes pueden encontrar el video en YouTube, ¿ya? Y esto puede ser como información de apoyo para que ustedes puedan dar su comentario, ¿no? Por intranet, me lo envían por favor, porque esto va a tener una calificación. ¿Ya, chicos? Bien, espero entonces que hayan entendido. Nos estamos viendo y cuídense mucho. Gracias por su atención. Hasta luego, chicos.